Hola, mi nombre es André Emilio González Ramírez, actualmente egresado de la Universidad de Anáhuac Mayab, de la carrera de Administración de Empresas. Eh, Esta es la materia de Power BI que voy a presentar, es el primer módulo y la primera parte del mismo. De antemano les ofrezco una disculpa por mi voz y si toso en el proyecto. Tengo COVID y pues estoy tratando de hacer mi máximo esfuerzo para hacer el video. Eh, Comenzamos. Como introducción, pues este presente proyecto lo elaboré con la finalidad de poner los conocimientos que adquirí en este semestre, en este verano, de la materia de Power BI, ¿ok? Dentro de estos contenidos pude aprender a darle valor a un conjunto de datos, a tratarlos y analizarlos y posteriormente los presenté de manera gráfica y visual a través de dashboards que veremos en un futuro, ¿ok? Del video. ¿Qué es Power BI? Ok, según Microsoft Learn, Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva visualmente. Básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Ok, que esta herramienta de análisis de datos y de visualización, pues en primer lugar fue desarrollada por Microsoft y en segundo, pues en un ejemplo del día a día, todas las empresas generan data de manera pues masiva, ¿ok? Esta data pues se almacena en clouds y pues cuando las presentan en reportes, que originalmente en el pasado los reportes pues eran números o letras que pues a la mejor al usuario no le daban mucho sentido por la naturaleza de la información que puede ser un poco más compleja para unos usuarios, entonces estos reportes pues no servían. Lo que pasa con Power BI y con estos dashboards que se crean, que es el objetivo final, es que se puede organizar esta información de manera más clara para que el usuario pueda entender, aunque no tenga el conocimiento o el expertise tanto en el tema, ¿ok? Eh, pues esta herramienta permite eficientar el análisis y la transformación de lo que nosotros llamamos como datos duros que eran generados para esos reportes en información visual. ¿Ok? La característica clave de pues estos análisis, según Microsoft, son estos. Es visualización interactiva, ¿ok? Conectividad a múltiples fuentes de datos, modelado de datos, actualización automática y colaboración. Todos estos permiten que diversas personas puedan aportar sin importar su localización geográfica o también pues entre también los servidores también se pueden complementar o también Power BI se puede complementar con otras aplicaciones de Microsoft, ¿ok? La importancia recae pues que básicamente el uso de Power BI permite a las empresas tener e implementar los siguientes aspectos: la toma de decisiones informadas o data driven decisions, que básicamente es que tú al tener esta información y tener toda la certeza de los datos duros con respecto a una problemática que tengas o un tema de interés, pues tú vas a poder tener las herramientas para tomar la mejor decisión, porque también estos escenarios, estas visualizaciones te permiten ver diferentes, como mencionaba, perdón, escenarios, entonces puedes ver el que mejor te convenga. Asimismo, pues te permite ahorrar tiempo, recursos, ya que eficienta, perdón, el proceso de hacer estos análisis. La parte de modelado de datos, pues también te ayuda a hacerlo más accesible y a permitir esta colaboración. Permite la escalabilidad, la integración con otras herramientas de Microsoft también, como les mencionaba, ¿ok? El uso. Las áreas más afines a Power BI pueden ser las empresas, como decía, el marketing, que también te da pues esta data que tienes de las campañas que hagas, las partes publicitarias, pues también las puedes presentar de manera más visual. En la parte de recursos humanos igual, también puedes, por ejemplo, presentar tendencias de rendimiento, de rotación de personal, etcétera, etcétera, ¿ok? Y también, por ejemplo, en la parte de la salud, pues también, pues puedes ver, por ejemplo, con respecto al COVID, el número de personas afectadas, la disminución de personas afectadas por mes en comparación a años, etcétera, etcétera, ¿ok? En la parte de la elección del tema, pues la fuente de datos que elegí la obtuve en Kaggle
y la que elegí fue el dataset de Hollywood Most Profitable Stories, que básicamente contiene información sobre películas de Hollywood y pues todas las métricas en las cuales son basadas y categorizadas y juzgadas, ¿ok? Incluyendo rentabilidad, títulos, años, géneros, por ejemplo, también las casas productoras, etcétera, etcétera, ¿ok? Este dataset pues fue esencial, ya que a mí me interesa mucho el tema de las películas y pues para analizar el tema desde las películas, cuáles han sido más rentables, por qué, identificar tendencias por géneros, por años, si un género está más de moda con respecto a un año, entonces cómo hay esta variación entre estos temas, ¿ok? Pues esto me permitió hacer un estudio de mercado, por así decirlo, y en un futuro pues pueden predecir futuros éxitos en la industria cinematográfica, ¿ok? Vamos a empezar con la transformación y modelado de datos, ¿ok? Para cargar los datos lo que hice fue descargar el dataset, ¿ok? En la página de Kaggle, como ya les mencioné. Lo subí a mi Drive, que aquí pues ya lo tengo subido. Y después me fui a la máquina virtual de Power BI, ¿ok? En la máquina virtual de Power BI igual abrí mi Drive, descargué el dataset y pues lo abrí en Power BI. Aquí ya lo tengo descargado en la máquina virtual. Y pues aquí ya lo fui abriendo, ¿ok? Después de ya abrirlo en Power BI, me apareció ya el dataset como tal en Power BI y pues ya lo fui limpiando y transformando, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Aquí lo estoy haciendo en estas columnas. Lo que fui haciendo fue checar columna por columna si había algún error, ¿ok? ¿Cómo chequé esto? Hay una pestañita que se llama View, que me parece que lo puse por acá, ¿ok? Ok, sí, aquí, en View, aquí puse, ok, acá, déjeme hacerle, a ver si puedo hacer un zoom, ok, aquí en lo de las columnas, en Column Distribution y Column Profile, ahí le piqué para poder ver si habían errores y, pues, organizar y limpiar la información, ok, eso lo hice con todo el dataset y de ahí, ya una vez que ya lo tuve limpio, pues ya continué con el proyecto, ok. Eh, Antes de pasar a la visualización de datos, que es ya como tal hacer el dashboard, digo, aquí seguir limpiando todas las columnas. Y antes de pasar a la visualización de datos, pues me gustaría señalar algunos conceptos muy importantes que vimos a lo largo de este curso. Conceptos que son muy importantes que de manera personal considero. El primero, pues, son las relaciones, que en Power BI las relaciones son estas conexiones que hay entre tablas que permiten combinar datos de distintas fuentes, eh, pues para que poder así hacer un modelado unificado. En las columnas calculadas, pues estas son columnas adicionales que se crean en Power BI, por ejemplo, acá, vamos a dar un ejemplo. Acá, por ejemplo, aquí si hubiéramos seleccionado la columna de Genre y de Lead Studio, por ejemplo, si las hubiéramos juntado las dos, que es aquí en columnas calculadas, por ejemplo, digo con estas no porque no tiene como tal el número, pero se juntan y ya se hace una nueva columna que ya que da un resultado. Por ejemplo, en este ejemplo, la que sí podríamos usar, que no me aparece acá, pero la van a ver más adelante en la base de datos, podríamos haber utilizado Profitability y Worldwide Growth, que es como el profit. Entonces ahí estamos ya comparando la ganancia que hubo y también pues el éxito mundial que tuvo, ¿ok? Las medidas, pues básicamente las medidas como en cualquier concepto, pues es la unidad, es el canon y pues son también cálculos dinámicos que se realizan pues en estos datasets. También otros conceptos como tablas dinámicas, que es básicamente ahorita lo que les voy a presentar, que estas herramientas presentan información de manera detallada y más que detallada, pues es, como bien dice su nombre, de manera dinámica, o sea que se puede estar cambiando dependiendo del objetivo que tenga cada usuario. ¿Ok? Recordemos que
Por ejemplo, yo pude hacer mi proyecto de las películas y yo tenía una hipótesis o un objetivo de manera personal. Sin embargo, el usuario que lo vea también, dependiendo, puede ver. Por ejemplo, mi objetivo era ver la película con más ganancia y el género con más ganancia. Y un usuario puede buscar el género con menos moda, con menos ganancia en cierto año. ¿Ok? Puede ser totalmente lo contrario, pero sigue mi dashboard pudiendo resolverlo. ¿Ok? También los filtros, por ejemplo, que como lo vimos acá, que los filtros ayudan a enfocar este análisis y puede ser eliminando ciertos bloqueos que tenemos en la información que nos impiden de lograr el resultado que queremos, ¿ok? Permite hacer subconjuntos de datos específicos, rangos de fechas, rangos de películas, de géneros, etcétera, etcétera, de directores. Y también los segmentadores, que es otro concepto, que son estas como listas despegables o botones de opciones en donde se puede facilitar la opción de la navegación, ¿ok? Por ejemplo, si quieres buscar por género, pero a lo mejor quieres buscar el director, pero hay 80,000 directores, entonces ahí ya lo puedes buscar más fácil, ¿ok? A lo mejor puede estar acomodado de manera, eh, de manera alfabética o lo puedes buscar, ¿ok? Entonces, eso es una forma más fácil. Los informes o reports, que es básicamente lo que les comentaba, pues es el conjunto de datos e información, ¿ok? Los informes son la manera principal de presentar el análisis o los insights Power BI y pues puede consistir de muchas páginas con diferentes tipos de visualizaciones, ¿ok? Sin embargo, los paneles y los dashboards ya es como tal el conjunto de estos informes, ¿ok? Es la forma visual de presentar estos informes y paneles ya utilizando esto con la finalidad de monitorear las métricas que el usuario quiera, ¿ok? Esos son algunos aspectos importantes de Power BI y pues aquí les voy a enseñar un poco más de mi proyecto como tal en la visualización de datos, ¿ok? Este es mi proyecto, como les comentaba lo hice de las películas y pues aquí lo tengo más dividido, que aquí no se ve tanto. Miren, aquí tengo, por ejemplo, suma de las ganancias por estudio, suma de las ganancias por género, las películas por género. Perdón que esté en inglés, toda la información la manejé en inglés, pero pues lo voy a traducir. Aquí esta es una comparación que hicimos entre el score de la audiencia y el score de una página que es Tomatoes o Rotten Tomatoes, que es como una fórmula también de calificar. También pues las películas por el estudio, el número de películas por estudio y el número de películas por año, ¿ok? Así lo dividí. Y aquí está un poco más grande las visualizaciones de cada uno de los paneles. Y aquí lo vamos a ver un poquito más claro, ¿ok? Este es el Studio Independent, que es la suma de las ganancias, ¿ok? Aquí vamos a ver que los independientes fueron los que tuvieron mayores ganancias y, por ejemplo, New Line fue el que menos ganancias tuvo, siendo Universal y Warner Bros. El segundo y tercer lugar, ¿ok? Cuando yo elijo los estudios independientes, cómo se ve mi dashboard, aquí vemos que los estudios independientes tienen en su mayoría el género romance, ¿ok? Y también tenemos que, por ejemplo, también son muy populares en estos años, que por ejemplo pueden ser 2010, principalmente en 2011, y las calificaciones de estas películas, ¿ok? Las calificaciones y pasamos a la suma del género. La comedia es lo que más gana y la fantasía es el último. Aquí, por ejemplo, cuando ya selecciono, en este caso, la comedia, vemos que Universal es el que más tiene, Fox también. Y, por ejemplo, acá, pues bueno, aquí también se seleccionó la comedia y aquí vemos las calificaciones dependiendo de las películas, ¿ok? Aquí vemos un poco de qué estudio fue el que más hizo, en este caso, como bien mencionaba, Universal, y los años. Aquí principalmente domina el año 2010, ¿ok? En la comparación de calificaciones, por ejemplo, aquí la más alta, cuando la selecciono, me dice que Disney, el género de animación, fue el que más ganó y pues es en el año 2008. Acá se ve y aquí se ve, por ejemplo, Disney, ¿ok? En la mayor calificación.
En el número de películas por estudio, igual, en el caso de igual, los independientes fueron los que más hicieron, pero aquí también, por ejemplo, lo hicieron Warner Bros., Disney, Universal, Fox, Summit, Paramount, Sony, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, cuando agarraba a los independientes, pues igual se iba moviendo toda esta parte. El número de películas por año, el 2008 fue el que más películas tuvo y en su mayoría fueron de comedia y la mayoría las hicieron Universal y Fox, ¿ok? Seguido por drama en segundo lugar y pues así se hizo la distribución. Regularmente aquí tienen unas buenas calificaciones. Y tenemos otras visualizaciones que hice del proyecto. Digo, a lo largo del proyecto pues lo pueden checar de manera más detallada. Pero por ejemplo aquí una calificación mediana en la comparación de calificaciones. Aquí pues es también la parte esta de la suma y por estudios, por ejemplo, por lo de Paramount, etcétera, etcétera. ¿Cómo hice estas visualizaciones o cómo hice cada uno de estos diseños? Una vez que ya tenía mi información, me voy aquí a Visualizations y aquí elijo el gráfico que mejor muestre lo que quiero enseñar, ¿no? En este caso, pues esta gráfica circular, pues era lo que mejor, como si fuera un pastel, esta gráfica como de pastel, determinaba qué tanto porcentaje tenía en cada estudio, ¿ok? Y ya los filtros, pues obviamente también se pueden ahí poner filtros dependiendo en qué nos queremos basar específicamente, ¿ok? Aquí la data que usé es pues el film y el lead studio, ¿ok? Las películas y el estudio, ¿ok? Aquí es lo mismo, nada más como les comentaba, que los independientes son los que más tuvieron. Aquí, por ejemplo, Disney, con una participación de 7 películas o 9.46%. Aquí igual es otra visualización. En este caso, por ejemplo, aquí agarré Warner Bros. Warner Bros. Hicieron muchas películas de comedia seguidas por romance. Y la calificación, pues regularmente, pues está medio baja, aquí como podemos ver. En este caso igual es Warner Bros. Y aquí es, por ejemplo, Disney, que ya lo vimos, que pues en su mayoría pues es la animación y la comedia, ¿ok? Aquí tenemos un poco también de, pues aquí en la comedia, ¿ok? Quienes hicieron muchos de comedia, las calificaciones y los años, ¿ok? Regularmente 2010 y 2008 son los años que más tienen, 2007 y 2009 un poco, y pues básicamente eso es todo en mi proyecto. De todos modos les voy a mandar el proyecto ahí para que lo puedan abrir en Power BI y espero haya sido de su agrado y muchas gracias.